Buenas tardes, profesor y compañeros. A continuación les vamos a presentar acerca de la activación de los linfocitos B y el proceso de recombinación BDJ. Pero primero, ¿qué son los linfocitos B? Estos son células especializadas que pertenecen a la inmunidad adaptativa humoral y están encargados de la producción de anticuerpos específicos contra muchos tipos de moléculas extracelulares y de la superficie celular, a los cuales incluye lípidos, polisacáridos y proteínas. A diferencia de los linfocitos B, los linfocitos T de la inmunidad celular son capaces de reconocer y responder solo a los antígenos proteínicos. Dentro de este grupo se encuentran los linfocitos B vírgenes, los cuales son capaces de identificar antígenos, pero no secretan anticuerpos. Este tipo de linfocitos cuentan con las inmunoglobulinas M y D, que se encuentran unidas a la membrana, actuando como receptores para los diferentes antígenos. Por otra parte, la activación de los linfocitos B vírgenes permite su diferenciación en células plasmáticas o secretoras de anticuerpos. Durante esta diferenciación, ciertos linfocitos B pueden producir anticuerpos de distintos isotipos de cadena pesada. En esta imagen se observa la activación de los linfocitos B vírgenes. Se empieza por una célula pro-B que pasa a una célula pre-B mediante reordenamiento y después pasa a una célula B inmadura, igual por reordenamiento. Esta célula B inmadura contiene inmunoglobulinas M como receptor y después por un splicing pasa a los linfocitos B vírgenes que contienen inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas D. Es así como el linfocito B virgen o célula madura novata pasa a diferenciarse en células plasmáticas o células productoras de inmunoglobulinas G, A o E. Así también se debe destacar que las respuestas de los anticuerpos se pueden clasificar en dependientes de T o independientes de T, los cuales se van a explicar a continuación. Respuesta dependiente de células T. Experimentos realizados en la década de los 60 determinaron que para que suceda la respuesta a anticuerpos se requiere la cooperación de dos diferentes tipos de células, los cuales son los linfocitos B y los linfocitos T. Varios años después, se estableció que los linfocitos T cooperadores son linfocitos T CD4 y CD8 que reconocen antígenos peptídicos presentes por las moléculas de la clase 2 del MHC. Es necesario saber que distintos subgrupos de linfocitos B responden de forma preferente a diferentes tipos de antígenos. Por ejemplo, los linfocitos B foliculares en los órganos linfáticos periféricos producen sobre todo respuestas de anticuerpos a antígenos proteínicos que requieren la colaboración de los linfocitos T cooperadores. Esta es la secuencia de acontecimientos durante las respuestas de anticuerpos dependientes de linfocitos T. En primera instancia, los linfocitos T CD4 son activados por medio del antígeno que ha sido presentado por las células dendríticas y se diferencian en linfocitos T cooperadores. Por otro lado, los linfocitos B vírgenes son activados en los folículos por el mismo antígeno que ha sido transportado hasta allí. Posteriormente, sucede la proliferación de los linfocitos B, ya que ambos tipos de linfocitos migran hacia los bordes de los folículos. La reestimulación de los linfocitos B por los linfocitos T produce un cambio de isotipo y la producción de células plasmáticas de vida corta, mientras que la activación de los linfocitos T por los linfocitos B produce la inducción de linfocitos T cooperadores foliculares. Finalmente, algunas de las células migran nuevamente a los folículos para formar centros germinales donde se producen acontecimientos tardíos como la mutación somática, generación de linfocitos B de memoria, cambios adicionales del isotipo, entre otros. Activación inicial y migración de los linfocitos T cooperadores y linfocitos B. Los linfocitos B y T tienen que encontrarse unos a otros de manera que puedan interactuar físicamente. Para ello, los linfocitos T cooperadores reducen la expresión del receptor para quimiosinas CCR7 y aumentan la expresión de CXCR5, abandonando la zona del linfocito T y migran al folículo. Es necesario mencionar que las células dendríticas foliculares secretan el ligando CXCR5 y atraen a los linfocitos T activados CD4 al folículo. Por otro lado, los linfocitos B aumentan la expresión de CCR7 y van a la zona del linfocito T, siendo arrastrados por una gradiente de los ligandos de CCR7.
En la primera imagen se observa que los antígenos proteínicos son interiorizados por endocitosis y los fragmentos peptídicos se asocian a las moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos T cooperadores reconocen esta asociación en los linfocitos B, por lo que estimulan las respuestas de los mismos. Esto se puede observar en la imagen de al lado, ya que los linfocitos T cooperadores que fueron activados al reconocer el antígeno expresan CD40L, que se une al CD40 situado en los linfocitos B y estimulan su proliferación y diferenciación. El cambio de isotipo de cadena pesada está regulado por citocinas producidos por los linfocitos T cooperadores extrafoliculares. El cambio a la inmunoglobulina G está inducido por la citocina interferón Y, mientras que el cambio a la inmunoglobulina E está inducido por la interleucina 4. El cambio de isotipo depende de la zona anatómica, ya que en cada zona se producen diferentes citocinas. El mecanismo molecular de cambio de isotipo es un proceso de recombinación, en donde el ADN de cadena pesada se corta y se combina. Reacción en el centro germinal. Los centros germinales se producen unos 4 o 7 días después del inicio de una respuesta del linfocito B dependiente de T. En este momento, algunos de los linfocitos B que se han activado en los focos extrafoliculares migran nuevamente al folículo y empiezan a proliferar con rapidez, formando una región distinta a la del folículo. Los centros germinales tienen una zona clara y otra oscura. En esta última es donde las respuestas inmunitarias comienzan y donde ocurre la maduración de la afinidad, el cual es un proceso en donde los anticuerpos obtienen una mayor afinidad por un antígeno específico, debido a que ocurren mutaciones somáticas en los genes de IG. Posteriormente pasan a una zona clara, en donde ocurre la supervivencia selectiva de linfocitos B que tengan los anticuerpos con mayores afinidades. De igual manera, en estos centros germinales es donde se da la diferenciación de los linfocitos B en las células plasmáticas y la generación de linfocitos B de memoria. A continuación, la respuesta independiente de los linfocitos T. Las moléculas distintas a proteínas, como por ejemplo los polisacáridos y los lípidos, no requieren de la participación de los linfocitos T, porque estos antígenos están compuestos de múltiples epítopos repetidos, principalmente de hidratos de carbono que están presentes en las bacterias y que son reconocidos por muchos receptores de linfocitos B. Entre las características de la respuesta T independiente están que es incompleta, hay predominio de producción de IgM y no se producen linfocitos B de memoria. Los polisacáridos capsulares de Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae tipo B son ejemplos de epítopos repetitivos que inducen este tipo de respuestas. Se ha observado que en niños menores de 2 años los antígenos T independientes son poco inmunógenos, es decir, no pueden inducir una respuesta inmunitaria específica, pero pueden incrementar su inmunogenicidad cuando se acoplan a un carrier o transportador proteico. Este mecanismo se puede explicar mediante la siguiente imagen, donde el polisacárido se une con la proteína transportadora, generan un complejo que va a ser presentado a la célula T y de tal manera se va a poder presentar a la célula B y generar respuestas que sean T dependientes. Es así que al tener una respuesta T dependiente se puede incrementar la inmunogenicidad de estos antígenos. En biotecnología, este estudio ha sido importante para poder fabricar vacunas conjugadas, como es el caso de la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B, en donde el polisacárido relevante se acopla a un toxoide o a otro carrier proteico, permitiendo la obtención de respuestas específicas contra los antígenos utilizados. Estas respuestas específicas se pueden obtener ya sea de los linfocitos B directamente o de los linfocitos T específicos, y también se permite que las respuestas sean prolongadas por un periodo de tiempo. A continuación vamos a hablar sobre el proceso de recombinación BDJ. ¿En qué consiste la recombinación BDJ? Bueno, esta recombinación consiste en el ensamblaje de los segmentos génicos presentes en los genes de las cadenas variables de los receptores de antígeno para generar la diversidad del reconocimiento antigénico en linfocito. La recombinación BDJ se inicia por acción de una endonucleasa específica presente exclusivamente en los linfocitos inmaduros. La recombinación BDJ está regulada a través del control de la accesibilidad de esta endonucleasa a sus sitios de corte en el ADN.
Las regiones variables de las cadenas de los receptores de antígeno vienen determinadas por las distintas combinaciones génicas de los segmentos V, que es variable, D de diversidad y J de joining, que componen cada uno de los genes que los codifican, que serían el TCRA, TCRB, TCRG, TCRD, el IGH, IGK e IGL. Además, los segmentos génicos B de J se encuentran en las regiones 5' de cada gen con una distribución de segmentos muy conservada. Mientras que los exones que dan lugar a las regiones constantes se encuentran en las regiones 3', los segmentos B, D y J se reordenan a nivel génico durante el desarrollo de los linfocitos mediante un proceso denominado recombinación BDJ, que es de lo que estamos hablando. Este proceso permite la generación de un enorme repertorio de receptores para antígeno distintos en linfocitos T y B, con una mínima inversión en material genético. Se necesita que cumplan la llamada regla 12/23. Por la cual una RSS ha de tener una secuencia espaciadora de 12 pares de bases y otra secuencia espaciadora de 23 pares de bases entre sus secuencias con consenso de reconocimiento por las proteínas RAG. Una vez formado este complejo, las proteínas RAG, que juntas forman una endonucleasa, introducen un corte de doble cadena entre cada RSS y cada segmento génico a recombinar. Estos cortes son procesados y ligados mediante la ruta de reparación de rupturas de doble cadena de ADN no homólogo. Las uniones que ocurren entre los segmentos génicos se denominan uniones codificantes, mientras que las uniones que ocurren entre las RSS se denominan uniones no codificantes. Esas uniones no codificantes generan unos círculos cromosómicos que contienen las secuencias génicas existentes entre los segmentos génicos que han sido reordenados. Estos círculos extracromosómicos permanecerán en los núcleos celulares de los linfocitos en reposo y solo desaparecerán por la dilución cuando las células proliferen, ya que estas no tienen capacidad de replicación. La especificidad génica de esta reacción viene dada por el hecho de que solo los segmentos génicos B, D y J de los genes de las cadenas variables de los receptores de antígeno que vimos anteriormente en otras diapositivas están flanqueados por las RSS. Esto es porque son estos los únicos genes de todo el genoma que sufren el proceso de recombinación BDJ. En las futuras aplicaciones de los mecanismos de recombinación BDJ lo podemos observar en el siguiente artículo titulado Vigilancia inmune y cáncer, arduo camino para llegar a ser terapia. Aquí nos habla sobre la inmunoterapia para tratar el cáncer, con un procedimiento que nos demuestra progresivamente mejores resultados. También el avance tecnológico ha permitido que en la actualidad podamos desarrollar terapias específicas capaces de modular el sistema inmune para inducir así respuestas antitumorales más efectivas. También este tratamiento y terapia ha implicado sin duda una revolución muy importante en el campo de la medicina. También las terapias actuales antitumorales se usan mediante el uso de drogas que limitan la proliferación celular, pero los tumores y su formación no solo depende de esto, sino que también hay otros factores adicionales. Entonces, como punto de partida de la inmunoterapia se toman las células dendríticas. En 2018, los doctores James Allison y Tatsuya Honjo fueron galardonados con el premio Nobel por sus contribuciones en el campo de la inmunoterapia pasiva. Esta terapia consiste en un tratamiento que utiliza anticuerpos monoclonales humanizados, donde entran las secuencias de recombinación de segmentos de genes de inmunoglobulinas BDJ y generación de anticuerpos monoclonales. Todos estos son capaces de bloquear los puntos de chequeo de la respuesta inmune activando procesos de respuesta inmune adaptativa. Como podemos observar en la imagen, la secuencia de la recombinación de segmentos de genes de las inmunoglobulinas. Sabemos que las inmunoglobulinas están formadas por una cadena liviana y una pesada, también las cuales contienen una región constante o cabeza de llave y una variable o dientes de llave. Estas contienen la región de unión al antígeno. Las inmunoglobulinas funcionales se producen durante la maduración de los linfocitos B en un proceso en que los segmentos de la región variable se reordenan determinando la conformación del sitio de unión al antígeno. En el caso de la cadena pesada, su región variable está codificada por tres tipos de segmentos génicos, B, D y J. Durante la recombinación, una de las expresiones del segmento B se yuxtapone a una J. Posteriormente, una versión del segmento B se recluta para acercarse a las dos anteriores.
En cambio, en el caso de la cadena liviana, la recombinación es similar pero más simple, ya que no incluyen los segmentos D. Así, la variabilidad de recombinaciones que pueden surgir entre los distintos segmentos en la región variable determina el tipo de antígeno que será reconocido por dicha inmunoglobulina, al igual que el patrón de dientes que tengan una llave que determina la cerradura que abrirá.